Para entender mi historia, necesitas conocer mi vida. No es nada extraordinaria, pero es mía, y cada detalle importa para lo que voy a contarte. Soy un tipo joven, de unos 25 años, atrapado en un trabajo de salario mínimo que apenas me alcanza para sobrevivir. Trabajo en un supermercado, reponiendo estantes y lidiando con clientes gruñones desde las 6 de la mañana. Si llego tarde, aunque sea por un minuto, me descuentan el sueldo. No hay piedad. Vivo en un departamento diminuto en el cuarto piso de un edificio antiguo en una zona olvidada de la ciudad. El lugar es un desastre, las tuberías suenan como si estuvieran vivas, el suelo de madera cruje con cada paso, y las ventanas, viejas y mal selladas, tiemblan cuando el viento sopla con fuerza. Es un edificio que parece sostenerse por pura terquedad, pero es lo único que puedo pagar con mi sueldo. En mi vida, donde todo parece estar al borde del colapso, hay una cosa que valoro por encima de todo, una buena noche de sueño. Es lo que me mantiene cuerdo, lo que me da la energía para seguir adelante. Pero desde hace unas semanas, algo me ha estado robando ese descanso, y no sé cómo lidiar con lo que está pasando. Lo que comenzó como una molestia extraña se ha convertido en una obsesión que me persigue incluso en la luz del día. Todo comenzó hace un mes. Era una noche fría, de esas en las que el viento se cuela por las rendijas de las ventanas y te hace acurrucarte bajo las sábanas. Estaba profundamente dormido, probablemente soñando con algo tan mundano como apilar latas de atún o limpiar un derrame de jugo en el pasillo del supermercado, cuando un sonido me arrancó violentamente del sueño. Era un chirrido rítmico, áspero, que venía de justo fuera de mi ventana. Era el tipo de ruido que te pone los nervios de punta, como si alguien estuviera arañando una pizarra con uñas largas y sucias. Me quedé inmóvil en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, con el corazón golpeándome las costillas. Intenté identificar el sonido. ¿Una rama rozando el cristal? No, imposible. No hay árboles lo bastante altos como para alcanzar el cuarto piso. ¿Un animal? No. Esto era demasiado rítmico, demasiado deliberado. Miré el reloj despertador en la mesita de noche, las 3:12 de la madrugada, la hora muerta, como la llaman. El sonido no paraba. Era lento, casi mecánico, pero había algo en el que me ponía la piel de gallina. Sonaba humano. Alguien estaba allí afuera, en el cuarto piso, a más de 10 metros del suelo. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras, un ladrón colgado de una cuerda, un vagabundo trepando por las paredes, algo aún peor que no podía ni imaginar. Me quedé paralizado unos minutos, escuchando, esperando que el ruido cesara. Pero no lo hizo. Finalmente, una mezcla de miedo y furia agotada me empujó a levantarme. No podía seguir así. Necesitaba saber qué estaba pasando. Me deslicé de la cama, descalzo, con el suelo frío bajo mis pies. La habitación estaba oscura, salvo por el leve resplandor de la luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas delgadas. Me acerqué a la ventana con pasos lentos, conteniendo la respiración. El chirrido seguía, más fuerte ahora, justo detrás del cristal. Tomé el borde de la cortina con dedos temblorosos y la aparté apenas unos centímetros, lo suficiente para echar un vistazo. Había una figura allí afuera. Era una mujer mayor, de unos 60 o 70 años, con el rostro surcado por arrugas profundas, como si la vida la hubiera tallado con un cuchillo romo. Llevaba un uniforme de limpieza gris, desvaído y lleno de manchas, que colgaba flojo sobre su cuerpo delgado. Estaba sentada en algo. No podía verlo con claridad en la penumbra, pero asumí que era una plataforma de limpieza, de esas que usan los lavacristales en los edificios altos, suspendidas por cuerdas desde el tejado. En sus manos huesudas sostenía un cepillo de cerdas duras, sucias, que arrastraba metódicamente contra mi ventana, dejando rayas húmedas en el cristal. La observé, paralizado, mientras mi miedo se transformaba en una furia confusa. ¿Quién demonios limpia ventanas a las 3 de la madrugada? Me acerqué más al cristal, asegurándome de que mi voz atravesara el vidrio. ¿Qué demonios está haciendo?, dije, tratando de no gritar para no despertar a los vecinos. La mujer detuvo el movimiento de su cepillo y giró la cabeza lentamente hacia mí. Su rostro estaba pálido bajo la luz plateada de la luna, con sus ojos oscuros y hundidos, como pozos sin fondo.
No parecía sorprendida de verme, ni siquiera molesta. Solo me miró, con una calma que me puso aún más nervioso. «Buenas noches, pequeño», dijo con una voz seca, rasposa, como si no hubiera bebido agua en días. «Solo hago mi trabajo». «¿Su trabajo?», repetí, incrédulo. Son las 3 de la madrugada. Está haciendo un ruido infernal. La gente está tratando de dormir. Ella se encogió de hombros, con un movimiento lento y agotado, como si mi queja no fuera más que una molestia menor. «Órdenes del casero», respondió con esa voz áspera. «Quiere que el edificio esté limpio todas las noches. Dice que así se ve mejor de día, que atrae a los inquilinos. Tengo que terminar antes del amanecer». Mi enojo se desinfló un poco, reemplazado por una profunda confusión. ¿Limpiar las ventanas todas las noches? ¿En este edificio? Era un lugar que parecía a punto de derrumbarse, con pintura descascarada y tuberías que goteaban. ¿Qué casero en su sano juicio pagaría por algo tan absurdo? Y, sobre todo, ¿por qué a esta hora? Era la cosa más ridícula e ineficiente que había oído en mi vida. «Y mire», dijo la mujer, suavizando un poco su tono, como si intentara razonar conmigo. «No pongo las reglas, solo las sigo. Soy una anciana tratando de ganarse la vida. Si tienes un problema, háblalo con el casero por la mañana. Por ahora, tengo trabajo que hacer». Volvió a su cepillo, dispuesta a retomar su tarea. Estaba a punto de cerrar las cortinas y regresar a la cama, derrotado, cuando ella habló de nuevo, con un tono diferente, casi suplicante. «Oye, pequeño», dijo, humedeciéndose los labios agrietados con la lengua. «Tengo la garganta seca como el desierto. ¿No tendrás un vaso de agua para una pobre anciana? Es un largo camino hacia abajo y otro de vuelta al tejado». Señaló con el pulgar hacia la oscuridad debajo de ella, un gesto casual pero inquietante. «Solo, abre la ventana y pásame un poco de agua». Vacilé. Era una petición simple, incluso razonable. Una anciana trabajando en la madrugada, cansada, sedienta. Pero algo en su voz, en la forma en que sus ojos me observaban desde la oscuridad, me hizo estremecer. La idea de abrir mi ventana, en mi cuarto, en plena madrugada, a esta extraña suspendida en la nada, un nudo frío se formó en mi estómago. Era un instinto, una voz primal en mi cabeza que gritaba «No lo hagas, no lo hagas». «Lo siento», dije, con la voz tensa, buscando una excusa. «No puedo. La ventana está atascada. No se abre». Era una mentira patética, y lo supe en cuanto las palabras salieron de mi boca. Pero fue lo primero que se me ocurrió. El rostro de la mujer se ensombreció por un instante. Sus ojos, que hasta entonces parecían cansados, brillaron con un destello de furia fría, casi inhumana. Fue solo un segundo, y luego su expresión volvió a ser la de una anciana agotada. «Como quieras», masculló, encogiéndose de hombros. Y retomó su trabajo. Regresé a la cama, pero dormir era imposible. El chirrido continuó, constante, implacable, como si ella quisiera recordarme su presencia. Duró casi una hora antes de detenerse abruptamente. Me quedé despierto hasta que el despertador sonó a las 5:30, con la mente dando vueltas entre la rabia, la confusión y un miedo que no podía explicar del todo. A la mañana siguiente, camino al trabajo, decidí pasar por la oficina del casero, en la planta baja del edificio. Era un hombre robusto, calvo, con ojeras permanentes y un aire de fastidio constante. Estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles desordenados, bebiendo café de una taza mugrienta. «Disculpe», dije, intentando sonar calmado y educado. «Tengo una pregunta. Sobre la limpiadora de ventanas». El casero levantó la vista, con el ceño fruncido. «¿La qué?», preguntó, como si hubiera hablado en otro idioma. «La mujer que limpia las ventanas por la noche», repetí, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Me despertó a las 3 de la madrugada con el ruido. Es insoportable. ¿No podría hacerlo durante el día? Me miró fijamente durante un largo segundo, y luego soltó una risa seca, casi burlona. ¿Limpiadora de ventanas? Muchacho, ¿estás bien de la cabeza? Hizo un gesto amplio hacia su oficina polvorienta,
llena de trastos. ¿Te parece que yo gasto dinero en limpiar ventanas? Este edificio no ha visto una limpieza en una década. Y míralo. Si hasta los ratones se quejan de la suciedad. Pero, había una mujer, insistí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Dijo que usted la contrató. Estaba limpiando mi ventana, en el cuarto piso, a las 3 de la mañana. El casero dejó de reír. Su expresión pasó de la diversión a la molestia. Escucha, pequeño. Si había alguien ahí afuera, no trabaja para mí. Probablemente era una loca, o un borracho trepando por las tuberías. O tal vez estaba soñando. Tienes cara de no haber dormido en días. Nadie más se ha quejado de nada, y créeme, en este edificio la gente se queja hasta del aire que respira. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Me dio la espalda, volviendo a sus papeles. Salí de la oficina en un estado de aturdimiento. ¿Un sueño? No, no podía ser. Había sido demasiado real, el chirrido, el frío del suelo, la mirada de esa mujer. Pero las palabras del casero resonaban en mi cabeza. Nadie limpia un edificio como este de noche. Era absurdo. Tal vez estaba agotado, estresado. Tal vez mi mente me había jugado una mala pasada, un sueño vívido provocado por el cansancio. En el trabajo, mientras apilaba cajas de cereal y lidiaba con clientes impacientes, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa mujer, sus ojos hundidos, su voz rasposa. Decidí hacer algo que rara vez hacía, hablar con los vecinos. Tal vez alguien más había escuchado algo, visto algo. Si era real, no podía ser el único. Esa tarde, después de mi turno, subí al 5º piso y toqué la puerta del señor Ramírez, un viudo gruñón que vivía solo y siempre parecía saber todo lo que pasaba en el edificio. Abrió la puerta, con un cigarrillo colgando de los labios, y me miró con desconfianza. ¿Qué quieres, muchacho?, preguntó, exhalando una nube de humo. Señor Ramírez, ¿ha escuchado algo raro por las noches?, dije, intentando no sonar como un loco. Un ruido, como un chirrido, fuera de las ventanas. ¿O ha visto a alguien limpiando el edificio? Me miró como si le hubiera preguntado si creía en extraterrestres. Luego soltó una risa seca. ¿Limpiando? ¿En este basurero? Señaló el pasillo, con su pintura descascarada y el olor a humedad. Nadie limpia nada aquí. Y si alguien está haciendo ruido a esas horas, no lo he oído. Pero te doy un consejo, compra tapones para los oídos. Este edificio está lleno de ruidos extraños. Tuberías, ratas, el viento. ¿Te acostumbras o te vuelves loco? Cerró la puerta sin darme tiempo a responder. Probé con otros vecinos, la señora del 2º piso, que siempre estaba asomada a la ventana, los estudiantes universitarios del 3º, que parecían vivir en una fiesta perpetua. Nadie había oído nada. Nadie había visto a una mujer limpiando ventanas. Algunos me miraron con lástima, otros con fastidio. Uno incluso sugirió que revisara mi detector de monóxido de carbono, como si estuviera alucinando por intoxicación. Regresé a mi departamento sintiéndome más perdido que nunca. Si nadie más había visto ni oído nada, ¿qué significaba eso? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Pasé el resto de la tarde revisando el edificio, buscando cualquier pista. Inspeccioné el callejón debajo de mi ventana, no había cuerdas, ni plataformas, ni rastros de nadie trabajando. Subí al tejado, un lugar polvoriento lleno de antenas oxidadas y nidos de palomas. No había equipo de limpieza, ni ganchos, ni nada que indicara que alguien había estado suspendido desde allí. Esa noche, me acosté con un nudo en el estómago, incapaz de cerrar los ojos. Me dije que debía ser racional. Tal vez había sido un sueño lúcido, o tal vez alguien me había jugado una broma cruel. Pero cuando el reloj marcó las 3:19 de la madrugada, el sonido volvió. Me incorporé en la cama, con el corazón desbocado. No era un sueño. Era real. Ella estaba de vuelta. Me levanté, con una mezcla de furia y terror que me hacía temblar. Esta vez no me anduve con rodeos.
Caminé directo a la ventana y abrí las cortinas de un tirón. Allí estaba ella, la misma mujer, con el mismo uniforme raído, el mismo cepillo, raspando mi ventana con una calma casi insultante. Esta vez parecía más cómoda, como si la noche le perteneciera, como si estuviera en su elemento. Me vio y me dedicó un asentimiento lento, casi burlón, como si supiera que no podía hacer nada para detenerla. Me acerqué al cristal, con las manos temblando de adrenalina. Hablé con el casero, dije, con la voz cortante. No sabe quién eres. No te contrató. Así que, ¿por qué no me dices qué haces aquí antes de que llame a la policía? La mujer dejó de limpiar. Soltó un suspiro largo, teatral, como si mi acusación fuera una molestia menor. Cuando levantó la vista, su rostro había cambiado. Ya no era la anciana cansada de la noche anterior. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, casi desgarradora, como si cargara con el peso de una tragedia inmensa. Por favor, pequeño, dijo, con la voz temblorosa, al borde de las lágrimas. No hagas eso. Necesito este trabajo. Por favor. No es un trabajo. Repliqué, alzando la voz. Estás mintiendo. El casero no tiene idea de quién eres. ¿Quién eres en realidad? Parecía que iba a romper en llanto. Se llevó una mano al pecho, como si mis palabras la hubieran herido físicamente. El casero debe haberse olvidado, dijo, con voz entrecortada. O tal vez quiso negarlo. Me paga en efectivo, sin registros. No es mala persona, solo, olvidadizo. Pero necesito este trabajo. Cada peso cuenta. Mi nieto, está enfermo. Muy enfermo. Necesita una operación, una muy costosa. Este es el único trabajo que una vieja como yo puede conseguir. Por favor, no me lo quites. Por un momento, sentí una punzada de culpa. ¿Y si estaba diciendo la verdad? ¿Y si esta mujer estaba realmente desesperada, trabajando en la madrugada para salvar a su nieto? La idea de arruinarle la vida por unas horas de sueño perdido me hizo dudar. Me quedé mirándola, buscando en su rostro alguna señal de sinceridad. Ella debió notar mi vacilación, porque insistió, inclinándose más cerca del cristal. Sé que eres bueno, pequeño, dijo, con la voz cargada de emoción. Lo veo en tus ojos. Eres de los que ayudan, no de los que hacen daño. No querrás hacerle daño a un niño, ¿verdad? Tal vez, podrías ayudarme. No necesito el trabajo si puedes darme algo, lo que sea. Un poco de dinero, cualquier cosa que tengas. Todo iría para la operación de mi pequeño. O, al menos algo de comida. No he comido desde ayer por la mañana. Estoy tan débil que apenas puedo sostenerme. Y entonces, como si alguien hubiera roto un hechizo, la compasión se desvaneció. Era demasiado perfecto, demasiado ensayado. La historia del nieto enfermo, el hambre, el casero olvidadizo, todo encajaba como un guión diseñado para manipularme. Cada palabra parecía calculada para un solo propósito, hacerme abrir la ventana. No dije nada. Retrocedí lentamente, saqué mi celular y, sin apartar la vista de sus ojos, marqué el número de la policía. Ella me observaba, inmóvil, mientras el teléfono sonaba. Hola. Dije, con la voz firme, aunque mi corazón latía como un tambor. Quiero reportar a un intruso. Hay alguien fuera de mi ventana, en el cuarto piso. El rostro de la mujer cambió. La tristeza fingida se desvaneció como una máscara que se cae. Sus ojos se volvieron fríos, vacíos, y una sonrisa torcida, casi grotesca, se dibujó en su rostro. Era una expresión que no tenía nada de humano. Sabía que había perdido el juego. Lentamente, alzó las manos, como rindiéndose. Tú ganas, pequeño, dijo, y su voz ya no era rasposa ni temblorosa. Era suave, profunda, casi sedosa, con un tono que me heló la sangre. Y entonces, con un movimiento fluido, casi elegante, se dejó caer hacia atrás. Grité, horrorizado. Se había lanzado. Corrí a la ventana, abrí el cristal de un tirón y me asomé, con el corazón en la garganta, esperando ver un cuerpo destrozado en el callejón, escuchar un grito, un golpe, algo.
No había nada. Miré hacia abajo. 4 pisos de pared lisa, de ladrillo sucio, se extendían hasta el callejón oscuro y vacío. No había cuerpo. No había plataforma. No había cuerdas, ni arneses, ni grúas, ni nada que pudiera sostener a una persona a esa altura. Solo aire. Puro, frío, imposible aire. Me aferré al marco de la ventana, con el viento helado golpeándome el rostro, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Esa mujer no estaba sentada en nada. Había estado flotando, suspendida en la nada, a 10 metros del suelo. Y no había caído. Simplemente, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Tropecé hacia atrás, cayendo sentado en el suelo de mi cuarto. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. La voz de la operadora de la policía seguía sonando desde el celular, que había caído junto a la cama, preguntando si seguía allí, si necesitaba ayuda. Me arrastré hasta el teléfono y colgué con manos temblorosas. ¿Qué podía decirles? ¿Que una mujer flotante había intentado engañarme para abrir mi ventana? ¿Que un fantasma había estado raspando mi cristal en la madrugada? Me quedé allí, sentado en el suelo, durante horas, mirando la ventana abierta. El viento hacía temblar las cortinas y cada sombra parecía moverse, como si ella pudiera regresar en cualquier momento. Cuando finalmente amaneció, cerré la ventana con fuerza, asegurándome de que el pestillo estuviera bien puesto. No he dormido bien desde entonces. Cada noche, me acuesto con el corazón en un puño, esperando escuchar ese chirrido de nuevo. Hasta ahora, no ha vuelto. Pero no puedo quitarme de la cabeza la imagen de esa mujer, su sonrisa torcida, sus ojos vacíos. Los días siguientes fueron una tortura. En el trabajo, cometía errores tontos, colocaba productos en los estantes equivocados, olvidaba devolver el cambio a los clientes, me quedaba mirando al vacío mientras los minutos pasaban. Mis compañeros notaron mi distracción, pero no dije nada. ¿Cómo podía explicar algo que ni yo entendía? En casa, me volví paranoico. Revisaba el pestillo de la ventana una y otra vez, incluso compré un candado extra para asegurarme de que nadie, o nada, pudiera abrirla desde afuera. Decidí investigar más. Si esta mujer, o lo que fuera, no trabajaba para el casero, entonces tenía que haber una explicación. Fui a la biblioteca pública, un lugar al que no había ido desde la escuela, y busqué en los archivos de periódicos locales. Quería saber si alguien más había reportado algo similar, una mujer extraña, ruidos en la noche, cualquier cosa. Pasé horas revisando artículos, pero no encontré nada relevante. Solo historias de robos, accidentes y el declive general del barrio. Entonces, una noche, mientras revisaba un foro en línea sobre experiencias paranormales, encontré un hilo que me hizo detener el corazón. Un usuario anónimo, en una ciudad a pocos kilómetros de la mía, había escrito sobre un encuentro similar. Describía a una mujer mayor, con un uniforme gris, limpiando ventanas en un edificio alto en plena madrugada. La historia era inquietantemente parecida, el chirrido, la petición de agua, la sensación de que algo no estaba bien. Pero este usuario había cometido un error que yo no hice. Había abierto la ventana. No entró en detalles sobre lo que pasó después. Solo escribió, no dejes que te convenza. No abras la ventana. No importa lo que diga, no importa cuánto suplique. Si lo haces, no volverás a ser el mismo. El hilo estaba lleno de comentarios escépticos, pero también de otros usuarios que afirmaban haber visto algo similar. Algunos mencionaban que la mujer aparecía solo en edificios antiguos, otros que siempre pedía algo, agua, comida, ayuda. Todos coincidían en una cosa, nunca, bajo ninguna circunstancia, debías abrir la ventana. El descubrimiento me dejó helado. No estaba loco. No era el único. Pero eso no me tranquilizó, al contrario, me llenó de un terror nuevo, más profundo. ¿Qué era esta cosa? ¿Un espíritu? ¿Un demonio? ¿Algo que se alimentaba de la compasión humana, que usaba historias tristes para engañar a sus víctimas? No lo sabía, y la incertidumbre era peor que cualquier respuesta. Una semana después, decidí que no podía seguir viviendo así. No podía pasar cada noche esperando, temiendo que ella regresara.
Compré una cámara de seguridad barata, de esas que se conectan al celular, y la instalé frente a la ventana. Si volvía, quería pruebas. Quería saber si era real o si mi mente estaba jugándome una mala pasada. Esa noche, me quedé despierto, con el celular en la mano, mirando la transmisión en vivo de la cámara. El reloj marcó las 3, luego las 3:15, luego las 3:30. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando el chirrido volvió, más fuerte que nunca. Corrí a la ventana, pero esta vez no abrí las cortinas. En cambio, miré la pantalla del celular. Allí estaba ella, clara como el día en la imagen granulada de la cámara. La misma mujer, el mismo uniforme, el mismo cepillo. Pero esta vez, no estaba sola. Había algo detrás de ella, una sombra amorfa, apenas visible, como una mancha de tinta que se movía en la oscuridad. No tenía forma definida, pero sentía su presencia, como si tuviera ojos que me observaban a través de la pantalla. La mujer levantó la vista, directo a la cámara, como si supiera que estaba siendo grabada. Sonrió, y esta vez no había tristeza ni súplica en su rostro. Solo esa sonrisa torcida, inhumana, que parecía prometer algo horrible. «Sé que estás mirando, pequeño», dijo, con su voz clara a pesar de que el micrófono de la cámara era de mala calidad. «No puedes esconderte. No puedes ignorarme. Abre la ventana. Hazlo por mí. Hazlo por mi pequeño». La sombra detrás de ella se movió, acercándose más. Sentí un frío que no explicaba el viento de la noche. Apagué el celular, tiré las cortinas y corrí a apagar la cámara. No quería ver más. No quería saber qué era esa cosa detrás de ella. Esa fue la última vez que la vi. Desinstalé la cámara, tiré el celular a la basura y compré uno nuevo. No quería ninguna prueba, ninguna grabación que me recordara lo que había visto. Pero no puedo escapar de la sensación de que ella sigue ahí, esperando, observando. Cada crujido del edificio, cada sombra en la ventana, me hace saltar. He pensado en mudarme, pero con mi sueldo, eso es un sueño lejano. Escribo esto porque necesito advertirte. Ten cuidado con los ruidos que escuchas en la noche. Ten cuidado con las voces que te piden ayuda, que te cuentan historias tristes para apelar a tu bondad. Escucha ese instinto frío y primal que te dice que algo no está bien. Está ahí por una razón. Está ahí para protegerte de lo que acecha al otro lado del cristal, sonriendo y suplicando que lo dejes entrar. Y si alguna vez ves a una mujer limpiando tu ventana en la madrugada, no la escuches. No abras la ventana. Porque lo que está esperando al otro lado no es humano, y no se detendrá hasta que lo dejes entrar.